El Evangelio de Juan, capítulo 5, gloria al Señor. Juan, capítulo 5, una lectura bastante conocida, hermano. Capítulo 5 y su versículo 1 al 8, gloria al Señor. Gloria a Dios. También dice la alabanza que no por vestido ni por salud, ¿verdad? Amén. No por vestido ni por salud ni por gloria, solo por amarte, oh Dios. Amén. Gloria al Señor. Los tres varones hebreos cuando entraron al horno de fuego, ¿verdad? Antes de entrar le dijeron al rey, bueno, nos salve, oh Dios, o no lo salve. A ti no te vamos a adorar. Amén. Gloria sean dadas al Señor. Juan capítulo 5 y su versículo 1 al 8. Gloria al Señor. Bendito el nombre del Señor. Leemos la palabra conforme está escrita, honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Padre que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, a ti la gloria, a ti la honra, Dios mío, porque a ti te pertenece, Señor. Desde todos los confines de la tierra, desde donde nace el sol hasta donde se pone, grande eres tú, Jehová Dios de los ejércitos, y en todos los lugares se ofrece incienso limpio a tu nombre, porque grande eres entre las naciones. Recibe la gloria, Padre, y la alabanza, Señor. Gracias por este privilegio que nos concedes esta tarde, Dios mío. Habla la vida de cada uno de nosotros, Señor. Que esta reflexión, Padre mío, quede grabada en nuestros corazones, Padre. Confórtanos, Dios mío, sánanos, libértalos, Padre, porque no tenemos otro ayudador fuera de ti, oh Jehová. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Un hombre frente al estanque de Betesda. Betesda significa casa de misericordia. Dice la palabra del Señor, hermanos, que había una fiesta de los judíos en la cual Jesús subió. Amén. Pero no dice qué fiesta era por la cual Jesús subió a Jerusalén. No lo dice. Y solamente el Evangelio de Juan nos narra esta preciosa historia de este paralítico en el estanque de Betesda. Mateo, Marcos y Lucas no lo mencionan, ni nadie más. Solamente Juan en el capítulo 5. Entonces no denota qué fiesta es la que se estaba celebrando cuando Jesús subió a Jerusalén. Los judíos practicaban la celebración de 7 fiestas que ya Dios desde tiempo atrás les había estipulado. Amén. Celebrar. Pero habían 3 fiestas en específico, hermano, dentro de las cuales le era necesario a todo varón, o más bien le era responsabilidad a todo varón, subir a Jerusalén
para celebrar estas fiestas. 3 de ellas. Una de ellas era la fiesta de la Pascua. En esta fiesta, amados hermanos, se conmemoraba la liberación y la salida del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Amén. Y de cómo Dios libertó al pueblo mediante la sangre pintada en los dinteles de las puertas, por lo cual el ángel o el heridor no entró a las casas de los israelitas para quitar la vida al primogénito. Amén. De cómo Dios libertó al pueblo. En eso consistía la celebración de la Pascua, hermano. De cómo Dios había libertado al pueblo, de cómo ellos habían sido, sus hijos habían sido preservadas sus vidas mediante aquella sangre que fue derramada por un cordero. Amén. Por eso también dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces Cristo fue el cordero pascual. Amén. Él fue la figura de ese cordero, hermanos, que fue sacrificado, y su sangre, amén, como libertó aquella sangre en los dinteles de las puertas, su sangre de Cristo Jesús, también a nosotros, hermanos, nos ha libertado del pecado y de la muerte. Amén. La otra fiesta era la fiesta, hermanos, de el Pentecostés, o la fiesta llamada la fiesta también de la semana. Era una fiesta que era requisito que todos los judíos subiesen a celebrar a Jerusalén. Y la fiesta, hermanos, de la semana se celebraba 50 días después de la fiesta de las Pascuas. 50 días después de la fiesta de las Pascuas se celebraba la fiesta de semana, o llamada también fiesta del Pentecostés. Que esto, hermanos, denotaba o celebraban las primicias, marcando el fin de la cosecha del trigo y la entrega de la ley que Dios, hermanos, le dio al pueblo judío después de haber pasado o de haber salido de Egipto. 50 días después de la Pascua se celebraba esta fiesta llamada la fiesta de las primicias, o la fiesta de la semana, o la fiesta del Pentecostés. Amén. Entonces, esto, hermano, también tipifica lo mismo, hermano, que aconteció allá en el aposento alto en Hechos capítulo 2. Amén. El famoso día llamado el día del Pentecostés, porque fue en la fiesta del Pentecostés donde el Espíritu Santo, amén, la promesa que Jesús dio a sus discípulos, que se iba pero que no los dejaría solos, que enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría con vosotros, le dijo, hasta el fin del mundo. Esa promesa fue derramada allá en el aposento alto, esencialmente 50 días después que Cristo murió y resucitó. O sea, la fiesta del Pentecostés, Jesús, hermano, después de esto anduvo 40 días con sus discípulos, pero aproximadamente 10 días después, los discípulos estando en el aposento alto, amén, reunidos, dice Hechos capítulo 2, amén, estaban unánimes reunidos cuando de repente dice la Biblia que sobrevino un gran viento fuerte, recio, que se metió en la casa, inundó la casa. Y fueron repartidas lenguas como de fuego, de tal manera, hermanos, que todos los que estaban ahí fueron llenos del poder de Dios y hablaban nuevas lenguas. Amén. Ahí se cumplió la profecía dicha por el profeta Joel en el capítulo 2, donde dice que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas verán visiones, profetizarán. Amén. Vuestros ancianos. Ese día se cumplió esa promesa gloriosa. Entonces todo judío debía subir, hermanos, para esta fiesta a Jerusalén. Le era responsabilidad prácticamente. Otra fiesta que era responsabilidad de que todo judío subiese a celebrar a Jerusalén era la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta, hermanos, conmemoraba la protección de Dios en el desierto y las cosechas finales
por todo el fruto obtenido de parte de Dios para su vida. Amén. La Biblia nos dice en qué fiesta de esta Jesús subió a Jerusalén. Amén. Pero sin duda alguna le era necesario subir a Jerusalén, porque había ahí, hermanos, un lugar de necesidad. Amén. Había ahí, hermanos, un lugar de mucha necesidad. Había, hermanos, un hombre no cojo, no ciego, no mudo. Había ahí un hombre paralítico. Amén. Un hombre paralítico. Un hombre necesitado frente al estanque. Un hombre, hermanos, que había padecido durante 38 años aquella enfermedad. Hermanos, 38 años es una vida total. Mi edad prácticamente. La edad de algunos aquí. Una vida total, hermano. ¿Qué no puedes hacer en 38 años? Dios mío. Creces, te desarrollás, estudiás, te eres profesional, te casaste, tenés hijos. Una vida total. Pero este hombre no la había vivido como usted y yo. Había vivido 38 años, hermanos, de soledad, de desprecio, de marginación, depresión, de depresión. Enfermo. No 1, ni 10 años, ni 5, de 38 años. Y no era cualquier enfermedad. No los podía contemplar tu gozo, tu bendición, pero él no podía. Qué triste. No creas que esto es sencillo, hermano. Era un hombre que se había dado prácticamente por vencido, hermano. Que se había acostumbrado ya a un estilo de vida. Que había perdido toda esperanza. Amén. Y sabe, llama algo la atención, hermanos, que cuando Jesús llega, habían cieguitos. Amén. Sordos. Gente de diferentes enfermedades. Pero no se dirigió a ninguno de ellos, sino a este pobre hombre paralítico. ¿No le llama eso la atención, hermano? Y es que, hermano, todos estaban a la expectativa que el ángel llegaba de tiempo en tiempo al estanque, tocaba el agua, y el primero que se lanzaba después que el agua era agitada era sano. Estaba rodeado de enfermos aquel lugar. Y Jesús no se dirigió a ninguno de ellos más que a este hombre. Seguramente, hermanos, porque el cieguito, ¿verdad? Era ciego, pero escuchaba. O tal vez otro lo guiaba y corría, hermano, y se tiraba al agua. Y el mudo no hablaba, pero veía y podía correr y tirarse primero. El sordo no escuchaba, pero podía correr y tirarse. ¿No lo cree? Pero a este hombre, hermano, no había quien lo pudiera ayudar. No existía quien lo pudiera ayudar. Amén. Tal vez él ya se había dado por vencido y se había acomodado a ese estilo de vida tan precario y miserable. Amén. Pero un día, hermanos queridos, Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, visitó ese estanque. Jesús no había pasado por alto la necesidad de aquel hombre marginado. Jesús no había pasado por alto, hermano, la necesidad que aquel hombre tenía en medio de tanta muchedumbre. Qué lindo es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Y Él está esta tarde en este lugar. Amén. De tal manera, hermanos, que Jesús siempre fue donde había necesidad. Amén. Jesús siempre fue donde había mucha necesidad. ¿Lo cree así?
Este estanque estaba ubicado, dice, en la entrada de una puerta a la ciudad de Jerusalén que se llamaba la puerta de las ovejas, ¿verdad? Así se llamaba aquella puerta. Era la entrada a la ciudad de Jerusalén. Y el estanque de Betesda estaba enfrente de esa puerta. Y dije que tenía 5 pórticos, o sea, 5 líneas de columnas alrededor. Y hacían ahí muchos enfermos. Jesús no se fue, hermano, a comer allá con los sacerdotes. Jesús no se fue allá a adorar con los sacerdotes, con los ricos, con los que no tenían escasez. Amén. Jesús fue, hermano, a un lugar donde simple y sencillamente era un lugar de muerte, donde había necesidad grande. ¿Has tenido la experiencia de estar en una sala de emergencias, de cuidados intensivos, que ver diferentes habitaciones, pero ninguno de ellos está alentado? Todos están quejándose, adoloridos, necesitados. Hermanos, el estanque estaba lleno de esa gente necesitada. Y ahí Jesús iba. Amén. Y es que el carácter de los que pretendían servir a Dios, de los fariseos que conocían la ley, de los sacerdotes, hermanos, de los levitas que administraban en el templo, el carácter de estos tipos, hermanos, era tremendo, denigrante, insensible. Si no, esta misma escena, si usted la lee el versículo más adelante, se dará cuenta que cuando Jesús ganó a este hombre, los fariseos llegaron, hermanos, y no dijeron gracias a Dios porque este hombre 38 años tenía de estar miserable y ahora camina. No. ¿Dónde está el que te sanó buscando? A Jesús no les importaba la vida del otro. Amén. Lucas capítulo 10, versículo 30 en adelante. Ve el carácter que tenía en una preciosa historia que Jesús cuenta del buen samaritano. Ve el carácter de la gente, de los conocedores, de los que se acercaban a la casa de Dios. Dice que un hombre, Lucas capítulo 10, versículo específicamente del 28 en adelante. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Estos, hiriéndole, le despojaron de todos sus bienes. Amén. Lo dejaron tirado, herido, hermano, abandonado. ¿Cuál era el fin de este hombre? Si no recibía ayuda, era muerte. Amén. Pero de repente vino el sacerdote, dice Jesús. ¿Y qué hizo el sacerdote? ¿Qué hizo el predicador? ¿Qué dice el maestro? ¿Qué dijo el conocedor de la palabra de Dios? Dice que lo vio de lejos y se fue. Vino un levita más tarde que habrá pensado, hermanos, aquel hombre herido, hoy sí viene mi ayuda. Amén. Pero dice la Biblia que el levita lo vio y pasó de lejos. Mire cómo era el carácter de esta gente en este tiempo, hermano. Amén. Pero dice que vino un buen samaritano. Amén. Se fue movido en misericordia. Vendó sus heridas, lo levantó, lo restauró. Lo llevó a un mesón y pagó por él. ¿Acaso no es eso lo que Jesús, nuestro buen samaritano, hizo con nuestras vidas, hermanos? Nos levantó, vendó nuestras heridas y nos hizo ahora sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para Él sea la gloria. Qué lindo es nuestro Dios. Pero el carácter de esta gente era tremendo, hermano. Eso era antes, ¿verdad? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 9, versículo 12 al 13.
Al oír esto, Jesús les dijo. Por eso les dije, Jesús siempre fue donde había necesidad. Mateo 9, 12 al 13. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Mire cómo era Jesús, hermano. Y es que estas palabras las dijo, hermanos, porque había llamado a Mateo. Y Mateo era un publicano. Jesús le dijo: sígueme. Mateo, siendo ricachón, ni una vez ni lo pensó, siguió a Jesús. Más adelante se fue a una de las casas de los fariseos, los publicanos, y ahí estaba comiendo con aquellos pecadores. Amén. Mire cómo era Jesús, hermano. Y cuando miran los fariseos a Jesús y a sus discípulos convivir con los pecadores, con los publicanos, empezaron a recriminar: bueno, ¿y este Jesús qué está haciendo con estos hombres? Y Jesús les dice: yo no he venido por sanos, he venido por enfermos, por gente que tiene necesidad, porque el médico ha venido para los enfermos. Amén. No he venido a salvar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. El estanque estaba rodeado de enfermos. Ahí, hermano, fue Jesús. Ahí fue el maestro donde había necesidad. Amén. Ahí fue el maestro donde había necesidad. Y es que Jesús, hermano, no se va a limitar a un dogma de hombre. Jesús no se va a limitar a una doctrina de hombre. Mucho menos Jesús se puede limitar a estas 4 paredes. No. Jesús no se limita, hermano, a un nombre, de un rótulo de una determinada iglesia. Jesús no se limita, hermano, a una denominación. No trates de opacar la gloria de Jesús. No trates de opacar la bendición de Dios para este mundo. No podemos encerrar a Jesús bajo estas 4 paredes, hermanos, ni bajo nuestros propios pensamientos, ni bajo nuestras propias reglas y dogmas de hombre, ni menos bajo un nombre de una determinada denominación. Con que ni la muerte, hermanos, ni la cruz lo pudo detener. Él murió, hermanos, y ni el Hades pudo con él, ni mucho menos, hermanos, ni la tumba pudo con él, sino que al tercer día Jesús resucitó de entre los muertos y ahora Él vive, hermanos queridos. Nadie pudo con Él. Amén. Él vino para dar libertad al cautivo, al menesteroso. Amén. Nadie lo pudo detener. Así que tú que eres alcohólico, que me escuchas y vas a ver este video, tú que eres fornicario, tú que habitas en lugares de muerte, tú que has dado por perdida tu vida, que vives una vida miserable, que has dado por perdido tu matrimonio, tu hogar, tu familia, tú que vives en la soledad, en la depresión. Cristo Jesús vino esencialmente por ti. Amén. Jesús vino esencialmente por nosotros. Y pagó el precio por nosotros. Alabado sea el Señor. Había un hombre, hermano, en el estanque. Un hombre que no podía valerse por sí mismo. Amén. Había un hombre que no podía valerse por sí mismo. ¿Cuántas veces el ser humano, hermano, trata de llegar a Dios basándose en sus propios esfuerzos? Amén. ¿Cuánto tiempo el hombre, hermano, ha tratado, hermano, de buscar, hermano, estar mejor, de salir de la pobreza, de salir de las guerras, de salir de las miserias? Allí en el estanque también había un hombre que no podía valerse por sí mismo, como hasta el día de ahora ni usted ni yo nos podíamos valer por sí mismos.
Oh, gloria a Dios, pero ni la iglesia ahora en día no es la solución para tal persona, ni tampoco lo soy yo, ni ningún predicador. Pero Jesús sí es la respuesta. Jesús es la respuesta para el cansado, para el abatido, hermano, para el pecador. Jesús es la respuesta. Amén. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo 5. Dijo Jesús, la vid y vosotros el pámpano. Amén. Yo soy la vid y vosotros el pámpano, dijo Jesús. El que está en mí lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid, dijo Jesús. Aunque esta rama esté seca, pero si yo soy la vid y esa rama está pegada al árbol, esa rama, hermano, va a florecer, va a dar renuevo, va a reverdecer, va a florecer y va a dar frutos. Uno, porque Él es la vid y sin Él nada podemos hacer. Amén. Hechos capítulo 4 y su versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en quien podamos confiar y ser salvos, solamente a través de Él. Amén. De tal manera que Él es la respuesta a nuestras vidas. Él es la respuesta al pecador y al necesitado. ¿Cuánto le dan una ofrenda de palma al Señor, hermano? Llama la atención un punto importante, hermanos. Gloria al Señor. Y es que este hombre durante 38 años estuvo padeciendo. Digo que no tenía familia, o tal vez sí, pero era como que no la tuviera. Porque, ¿se acuerda aquella escena que Jesús estaba en aquella casa, hablando, llevando la palabra, enseñando? Y vinieron 4 personas cargando a su amigo y querían que Jesús lo sanara, ¿se acuerda? Y no pudiendo entrar, hermanos, porque la multitud era grande en aquella casa, los 4 amigos dice que rompieron el techo y lo metieron dentro de la casa, hermano. De esos amigos quiero yo, dijo aquel. Amén. Para que Jesús sanara a aquel hombre. Gloria a Dios. Pero este hombre pienso que no tenía familia, y quiero pensar que no tenía familia. Porque de haber tenido familia y al tener esa condición de no poder caminar, hombre, sabiendo que el primer que se tiraba al estanque recibía sanidad después que el ángel tocase el agua, y ahí estuviera de hijo o de sobrino o de hermano para dejarlo ir, hermano. ¿No lo cree? Pero quizás no tenía familia. Amén. Es mejor que pensemos eso, que la haya tenido y ni aún su propia familia le podía ayudar. Es que somos miserables. Y la misma Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Tu ayudador no es el hombre. Tu ayudador y sustentador se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y había mucha gente necesitada en el estanque. Y había muchos enfermos también. Y es que siempre que toco sobre esto, no puedo pasar por el alto este punto, porque había muchas necesidades. Y pienso que el sordo, él podía caminar cuando veía, amén, que el agua se agitaba, se tiraba, pues. ¿Usted cree que ese sordo, hermano, pensaba en ese paralítico que estaba tendido ahí?
Al tener esa condición él de ser sordo, ¿usted cree que pensaba en ese paralítico que estaba ahí? ¿Qué opina usted? No, hermano. No pensaba en su hermano, en su prójimo. Nunca. Hey, no hubiese pasado ahí todo ese tiempo tirado ese tipo, hermano. Si no, Jesús no hubiera llegado esencialmente por él. Amén. Oiga lo que dice Efesios capítulo 4 y su versículo 2. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio. Lo repito. Efesios 4:2. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Amén. Pero estando tú en esa condición, ¿qué harías? ¿Preferirías agarrar al mendigo y tirarlo al estanque para que fuese sano? ¿O preferirías tú primero? Alabado sea nuestro Dios, porque Él no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, hermano. Porque Él tuvo misericordia de nosotros, aún nosotros siendo malos. Amén. Alabado sea el Señor. Termino con esto, hermano. Muchos estaban alrededor del estanque, esperando, hermano querido, que el movimiento del agua sucediera. Había muchos enfermos, no con otro objetivo. Había muchos necesitados, no con otro objetivo más que el que esperar que el movimiento del agua sucediera para arrojarse al estanque y encontrar sanidad. Amén. Los cojos, los sordos, los paralíticos, todo mundo, hermano, estaba a la expectativa viendo el mover del agua para poder, hermano, encontrar la solución o encontrar la respuesta, hermano, de que cuánto tiempo en su vida habían pasado sufriendo. Amén. ¿Y quién no va a estar en esa expectativa, hermano? Esperando esa bendición para tirarse al estanque. Todo el mundo estaba ahí, hermano. Amén. Todo el mundo estaba a la expectativa, viendo en qué momento, hermano, se movía aquel estanque. Amén. Porque el movimiento del agua era el que les dirigía a ellos. Es momento, es hora de arrojarnos al estanque. Amén. Pero con esto termino. Ahora te digo yo una cosa. Alguien mayor que los ángeles o que el ángel que llegaba a tocar en ese estanque está ahora, esta tarde en este lugar. Alguien mayor que ese ángel, oh gloria a Dios, está en este lugar y su nombre es Jesús de Nazaret. Él quiere sanar, Él quiere salvar, Él quiere libertar, Él quiere vendar tus heridas, Él quiere renovar tu fuerza, Él quiere restaurar tu vida. Amén. Hombre, es Jesús de Nazaret. Alabado sea Dios. Póngase en pie. Porque las aguas, hermano, se agitaron un día. Las aguas se agitaron un día. Para todo aquel que quiere, hermano. Jesucristo murió una tan sola vez. Porque con una sola ofrenda, dice Hebreo, hizo perfecto de una vez y para siempre a los santificados. El tiempo de salvación se abrió cuando Jesús subió a la cruz. Cuando su sangre fue vertida en el Calvario, hermano. Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora, hermano, esta tarde, uno mayor que llegaba a ese estanque está en este lugar. Y su nombre es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, en quien hemos depositado nuestra confianza. Él es nuestro sanador. Ore conmigo, Padre, que estás en el cielo. Señor Dios Todopoderoso, gracias te doy, Dios mío, Dios de misericordia. Gracias, Dios eterno, por tu amor infinito, por tu gracia, por tu regalo,
por tu don inmerecido, Señor. Gracias, Padre mío, por salvarnos. Gracias por libertarnos, Señor. Gracias, Padre eterno, por darnos la vida. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Jesús del cielo. Ahora yo te pido, Padre, de una manera especial, por la vida de todo tu pueblo, por la vida de los enfermos, Señor, por la vida del necesitado, por la vida del que ha sido golpeado, por la vida del que está siendo torturado, por el que está lleno de depresión, Padre.